Maritz, azte berezi, ez da, ospatzuna, zena, jalero dugun partia prestatzeko, Bueno, bai, berezia, bueno, liga bukatuelako eta, bueno, jolas, irabazi degulako eta azkenean, oso pozik igoerarengatik, zaletuengatik eta batez ere, jokalariengatik, ez? Esportu handia egin dute, urte guztian zehar, lan handia egin dugu denok eta, bueno, rekonpensa polita izan da, izugarria eta, bueno, egia esan, postasun handiko astea eta, bueno, orain ondo prestatu partidua. Egia esan, partido oso zaila azkagu, aurkari oso on baten aurka, beste grupoan lehenengoa geldituen Ferroen aurka, eta, bueno, jokalari oso ona ditu, baina, bueno, etxean gaude, eta, bueno, azkenean, urte guztian bezala, konpetitzea, azkeneko partidua aurritzen zaletuei, garaipen bat ematea nahi dugu, eta azkenean, segitu behar dugu lanean, 15 egun hauek, eta aldegun hauekien prestatu partidua eta kompetitu egunean, ez? Zalegoari nahi degula alik eta zalego gehien etortzea, azkeneko partidua da urritzen, demoraldi polita, gogorra, ahaztezina eta egia esan nahiko nuke azkeneko partiduak bezala urritxe beteta egotea eta ambiente hona egotea, alaitasuneko ambientea eta batez ere 3 puntuak ez, garaipena lortu eta azkenean azkeneko partidua urritzen garaipenarekin eskerrak eman, bultzada eman diguten guztiarengatik urtean zehar, ez? Aldean, aldaketa asko dira, Bai, azkenean merezi dute guztiak, urtean zehar gutxien jolastu duten jokalariak, oso ondo lan egin dute, azkenean ni aukeratu behar nuen 11koa eta gehiengoa ez dutena jolastu, uste ere merezi dutela, urtean minutu gutxi izan dituztenak, behintzat azkeneko 2 partidu hauetan, jolastea eta lan handia egin dute, beraiek ere dira parteri garrantzitsuena, uste ni ekipoan jolastu ez dituzten jokalariak eta beraiek ere azkenean rekonozimendu bat behar dute eta konfiantza askorekin partidu hona egiteko eta aparte Ube eta Josef urte guztian eta Goiria urte guztian egon direla gurekin entrenatzen, konbokatorian sartuko dira. Aritz, objetivo cumplido con el ascenso, pero ahora rematar la faena intentando traer un título a la final de la novela. Sí, esa es nuestra ilusión ahora, ¿no? Es verdad que el objetivo está cumplido, hemos subido y la verdad que ha sido un año duro, de trabajo, de buen trabajo, por parte de todos, ¿no? Del club, del staff, de la dirección deportiva, al final el resultado nos da y los jugadores, ¿no? Los que son los que se matan ahí en el verde, ¿no? Y son los que los han llevado a ascender, ¿no? Pero contentos con el objetivo, contentos sobre todo con el trabajo y con el equipo que hemos formado, con el equipo que se ha hecho y el equipo que ha estado unido todo el año, ¿no? Liberados ya de la presión de las últimas semanas, estos partidos se preparan de una manera. Sí, contentos, felices, con un par de días de descanso, preparar bien. Ahora, más que nada también, pues para preparar bien, porque al final tenemos que competir, como hemos dicho, pues ya que estamos, queremos traer la copa a casa, es un objetivo bonito, un plus más y al final hay que seguir, ¿no? Y sobre todo, pues trabajar bien durante la semana para que no haya lesiones, que el cuerpo también, pues venimos de 2-3 días de vacaciones, de descanso, de celebrar, y el cuerpo también se relaja un poco y en estos momentos cuando te relajas, que hayas pasado toda la tensión, pues suelen venir las lesiones y esperemos trabajar bien, hemos trabajado bien durante la semana, las 3 días y que no haya lesiones. Lo más importante en estos partidos, lo que quiero es que los jugadores jueguen y que no haya lesiones. Y nos enfrentará a otro campeón, con lo cual el partido va a ser complicado. Sí, un gran rival que ha demostrado la capacidad que tiene el equipo, con muy buenos jugadores, un estilo pues muy de Amorelleta también, ¿no? Con gente veterana de mucho
peso atrás, con gente de calidad en el centro, extremos rápidos, habilidosos y gente con gol arriba, ¿no? Creo que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, al final es mirar lo nuestro, hemos analizado un poco al rival, bueno, les hemos dado un poco las claves y bueno, al final es competir, mirar lo nuestro, disfrutar, que ojalá que venga mucha gente a Urriche, el último partido en casa y bueno, y brindarle la victoria y bueno, darle las gracias por todo el año, ¿no? Eso iba a decir, ¿no? Que será un partido especial también, porque es un final de temporada de Urriche, nos despedimos de nuestra casa presumiblemente en unos tantos meses, pues esperamos que venga mucha gente. Sí, bueno, como dices tú, ¿no? El próximo año, pues lo más seguro que aquí no se juegue, pues será muchos años sin volver, muchos tiempos sin volver a Urriche otra vez, así que bueno, ojalá que nos despidamos bien, que venga toda la gente, esa marea azul que estaba todas las semanas, las últimas semanas con nosotros apoyándonos, no, pues ojalá que vengan y podamos despedirnos felices, con una victoria, que vean un partido bonito contra un rival muy bueno también y bueno, que sea un partido bonito y que lo disfrutemos todos y ojalá que sea con una victoria, ¿no? Eso que dice el partido de disfrutar, oportunidades para el jugador que ha tenido menos minutos. Sí, lo he dicho antes, ¿no? La verdad que lo que más hemos hecho, lo mejor ha sido el equipo, ¿no? La unión que ha habido, el trabajo que han hecho todos los jugadores y bueno, al final, bueno, yo ya se lo dije también, lo más importante en estos casos son los jugadores que no juegan, ¿no? Que no tienen minutos, que entrenan como si tendrían otra oportunidad cada semana y bueno, y al final eso es lo que da al compañero también que tenga que apretar, ¿no? Son los más importantes a la hora de que un grupo esté unido. Ya sé que, bueno, al final yo he podido ser muy injusto con muchos jugadores, pero bueno, esto es fútbol y lo que más satisfecho estoy sobre todo es de eso, ¿no? De que han trabajado hasta el final y se merecen, pues, que, bueno, ya que he sido un poco malo, digamos, o he buscado otras cosas con algunos jugadores, pues que disfruten estos dos partidos y que jueguen, que se lo merecen y que lo disfruten.